Desde el horror del muro de la muerte hasta ser enterrado vivo mientras gritaba pidiendo ayuda, pasando por la peor muerte que puedo imaginar. Estas son 4 de las peores tragedias en la historia del montañismo. Y como siempre, se recomienda discreción al espectador. Para aquellos que creen en la suerte, esta primera historia los va a horrorizar. Porque resulta que el viernes 13 también es el día de uno de los peores incidentes de montañismo de todos los tiempos. El viernes 13 de julio de 1990, 45 desafortunados alpinistas estaban instalados en el campamento 2, el segundo campamento base para quienes querían escalar el Pico Lenin. La montaña es parte de la cordillera del Pamir, que forma la frontera entre Tayikistán y Kirguistán. Cientos de alpinistas intentan escalar el Lenin cada año porque es conocido como uno de los ascensos más fáciles por encima de los 23.000 pies. El terreno es bastante sencillo de cruzar, pero te sorprenderá cómo esta montaña para principiantes mató a tantos en un solo día. Según los guías, todo iba exactamente como estaba planeado. El grupo de 45 alpinistas de 5 países diferentes había llegado con seguridad al campamento 2 a 17.388 pies. Otro grupo de alpinistas lo siguió hasta el campamento 1 que estaba a 3.000 pies más abajo. Todos en el campamento 2 estaban emocionados y se sentían bien. Las condiciones climáticas se mantenían y parecía que podrían llegar a la cima en un par de días si nada cambiaba. Pero incluso la montaña más fácil puede volverse mortal muy rápidamente. Mientras la mayoría de los alpinistas dormían, un terremoto de magnitud 6.4 retumbó bajo ellos, a 135 millas bajo la tierra. Esto no era nada nuevo. Los alpinistas en la zona sabían que las mismas placas tectónicas que formaron estas montañas también causaban terremotos con regularidad. La mayoría de las veces estos terremotos no molestaban a nadie, y debido a la gruesa capa de nieve, es poco probable que alguno de los alpinistas siquiera haya sentido el sismo, pero la montaña sí lo sintió. A 3.000 pies sobre el grupo dormido, el terremoto desprendió lo que se conoce como un serac, una gruesa columna de hielo. Se ve hermoso, pero cuando estos pedazos de hielo del tamaño de un edificio se vienen abajo por la montaña, hay poca esperanza de que alguien pueda escapar. En cuestión de segundos, el sirac se convirtió en una pared que caía, recogiendo nieve mientras retumbaba montaña abajo. Para cuando llegó al campamento, la avalancha llevaba 1 millón de toneladas de hielo y roca, viajando a casi 200 millas por hora. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el hielo y la nieve chocaron contra las endebles tiendas de campaña, sepultando al instante a 43 de los alpinistas. Solo 2 alpinistas no quedaron sepultados bajo el manto invernal, resultando heridos únicamente con un brazo y una pierna rotos. No sé qué puede ser peor que ser alcanzado por una avalancha, pero para mí debe ser escuchar los sonidos de tus amigos enterrados profundamente en la nieve mientras pedían ayuda. Muchos del grupo también sobrevivieron a la avalancha, pero ahora estaban siendo aplastados por el peso de la nieve, que se había endurecido al instante en hielo glaciar, más grueso y fuerte que el concreto. Los sobrevivientes no tenían esperanza de sacarlos cavando. Una por una, las voces se apagaron mientras la gente se asfixiaba lentamente bajo el hielo. Fue brutal, desgarrador e impactante. Las cosas pueden salirse de control rápidamente, ya sea en las montañas o en nuestra vida diaria. Una de las mayores amenazas que enfrentamos hoy en día es que nuestra información personal está siendo expuesta en línea. ¿Alguna vez te has buscado en Google? Es impactante cuánta de tu información privada, tu nombre, correo electrónico, número de teléfono, está ahí para que cualquiera la compre. Todos hemos recibido esas molestas llamadas de spam. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen? Los corredores de datos recopilan y venden tu información a estafadores, spammers e incluso ladrones de identidad. Y no solo lo hacen empresas sospechosas. A veces son organizaciones en las que confiamos. Recientemente, la Filtración Nacional de Datos Públicos comprometió más de 2.9 mil millones de registros, filtrando nombres completos, direcciones, números de teléfono e incluso números de seguro social. Por eso uso Aura, el patrocinador del video de hoy. Aura me ayuda a protegerme identificando qué intermediarios de datos tienen mi información y enviando automáticamente solicitudes de exclusión. Limpiar mi huella digital significa menos llamadas de spam y mejor protección contra hackers que intentan acceder a mis cuentas. No estoy dejando mi información personal vulnerable, y tú tampoco deberías hacerlo. Ve a aura.com/extreme para probarlo gratis durante 2 semanas. El enlace está en la descripción. De vuelta a la situación de pesadilla en el Pico Lenin. De los 45 alpinistas originales, los únicos 2 que quedaban debían estar en un estado total de shock y pánico, lidiando con sus propias heridas e intentando desesperadamente ver si alguien más seguía con vida. Tropezando montaña abajo, los 2 sobrevivientes de alguna manera lograron llegar al campamento 1 diciendo, todos están muertos, pero los alpinistas en el campamento 1 estaban confundidos. Ellos habían dormido durante el terremoto y no tenían idea de la avalancha que había cobrado tantas vidas apenas unos miles de pies más arriba en la cima. Para cuando los equipos de rescate pudieron llegar al lugar, ya era demasiado tarde. Durante días, helicópteros soviéticos sobrevolaron el campamento tratando de encontrar señales de vida. Se recuperaron alrededor de 4 cuerpos. Avanzando rápido hasta 2008, solo un cuerpo ha sido recuperado alguna vez del Pico Lenin.
Me sorprende que hayan pasado 35 años hasta que el glaciar en la montaña comenzó a derretirse, para que finalmente pudiéramos encontrar al menos algunos de los restos de quienes murieron esa noche fatídica. El K2 es la segunda montaña más alta del mundo, con 28.251 pies solo, 781 pies más baja que el Everest. Pero aunque es más baja, definitivamente es una montaña más mortal. Tiene las tasas de fracaso más altas de todas las montañas, y a veces ese fracaso significa la muerte. Si quieres escalar el K2, necesitas obtener un permiso del gobierno de Pakistán. Normalmente estos permisos son raros, porque el gobierno no quiere que haya mucha gente en la montaña al mismo tiempo. Pero por alguna razón, en 1986 el gobierno estaba otorgando más permisos de lo habitual. Lo que el gobierno no sabía era que estaban entregando permisos para morir. Más permisos significaban más montañistas en las laderas durante el verano de 1986 que nunca antes. Más escaladores ciertamente significó que más personas alcanzaron la cima ese año, 27 en total, pero también significó más muertes. Por cada 2 escaladores en la cima, uno de ellos murió en el intento. 13 personas perdieron la vida, el doble que en cualquier año anterior. Al comienzo del verano había 2 estadounidenses que querían ser los primeros en llegar a la cima, solo que ellos querían desafiarse aún más subiendo la imposible cara suroeste. John Smolich y Alan Pennington estaban en una parte fácil de la escalada el 21 de junio de 1990. Sin que John y Alan lo supieran, el sol había derretido el hielo más arriba en la pendiente, enviando de repente una roca enorme y peligrosa cuesta abajo. La roca provocó una mini avalancha, que los arrastró a ambos y los hizo perder el equilibrio. Los rescatistas que vieron la avalancha corrieron para ayudar. Encontraron el cuerpo de Alan y lo desenterraron rápidamente, pero no lo suficientemente rápido. Ya estaba muerto por daños internos graves cuando lo encontraron. John no tuvo tanta suerte. La nieve arrastró su cuerpo lejos y muy hondo, fuera del alcance de los rescatistas. Hasta el día de hoy, el cuerpo de John sigue congelado allá arriba en la ladera de la montaña. Creo que si escuchara que los primeros alpinistas de la temporada murieron, eso podría ser suficiente para detenerme en seco. Pero para las otras expediciones, simplemente pensaron que era cuestión de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pocos sabían ellos que todos en esa montaña estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Solo 3 días después, una pareja francesa casada, Maurice y Liliane Barrard, llegaron a la cima. Liliane incluso hizo toda la escalada sin usar oxígeno, convirtiéndose en la primera mujer en estar en la cima del K2. La pareja casada eran escaladores expertos y habían subido varias cumbres del Himalaya en su vida. Así que me pregunto por qué dejaron tan tarde el ascenso a la cima. Porque para cuando empezaron a descender, ya era de noche, casi no se veía nada. La pareja, junto con otros 4 escaladores, montaron una tienda de emergencia en la empinada cima para pasar la noche. Pero al amanecer, la pareja ya no estaba. Sin dejar rastro, los 2 montañistas experimentados cayeron por el borde de la cima, desplomándose cientos de pies hasta su muerte en la oscuridad, donde nadie vio ni escuchó nada. Tomó 3 semanas encontrar el cuerpo de Liliane, pero tomó 12 años encontrar a Maurice. A medida que avanzaba la temporada, otros alpinistas también enfrentaron destinos desgarradores, resaltando el peligro implacable de las laderas del K2. 2 alpinistas polacos habían llegado a la cima una tarde, pero estaban bastante exhaustos después del ascenso. El aire enrarecido los estaba matando lentamente, y ellos lo sabían. Si no bajaban rápido, sus órganos dejarían de funcionar uno por la falta de oxígeno. Pero el aire enrarecido a esas alturas también te marea, como si estuvieras borracho. Uno de los alpinistas, Tadeusz Piotrowski, perdió el equilibrio una vez, se levantó, volvió a tropezar y luego resbaló justo fuera de la estrecha cresta cerca de la cima. Su compañero tuvo que quedarse ahí parado y ver cómo el cuerpo de su amigo chocaba contra roca tras roca antes de caer bajo las nubes y desaparecer de la vista. Tengo que contarte sobre la principal catástrofe que ocurrió en el K2 a principios de agosto. La temporada de escalada casi había terminado, y un grupo de 7 alpinistas se encontró inesperadamente, todos intentando llegar a la cima con menos de 24 horas de diferencia. Julie Tullis y su compañero camarógrafo Kurt Dienberger estaban filmando para un programa de televisión alemán, una de las primeras veces que la cima del K2 fue televisada. Julie y Kurt habían llegado a la cima, pero en el descenso, unas tormentas graves empezaron a amenazar su regreso. Para cuando Julie regresó al campamento 4 a casi 26,000 pies, tenía los dedos de las manos y los pies entumecidos. La congelación ya estaba comenzando. Los otros 6 alpinistas en el campamento ya estaban acurrucados en las tiendas, tratando de refugiarse de los vientos de 99 millas por hora que rasgaban y desgarraban la tela de las tiendas. La nariz y los dedos de Julie se estaban poniendo negros, señales de que la congelación estaba consumiendo su cuerpo mientras aún seguía viva. También se quejaba de que no podía ver con claridad. Quienes ya habían escalado antes sabían que esto era una mala señal. Era una señal de que su cerebro se estaba hinchando, un síntoma grave del mal de altura. A medida que la condición de Julie empeoraba,
Los 7 no tuvieron más opción que acurrucarse juntos durante la noche, tratando de dormir lo poco que pudieran en medio de la tormenta que rugía, pero estaban varados sin nada. A esa altura, tu cuerpo necesita 1,5 galones de agua cada día para evitar que tu sangre se espese. El grupo sabía que tenían que moverse pronto. Por la mañana, Julie estaba muerta. Horriblemente, el exceso de agua en sus pulmones la mató durante la noche al robarle lentamente el aliento, pero la tormenta seguía furiosa. Los escaladores estaban atrapados. Se quedaron en esa tienda con el cuerpo sin vida de Julie durante los siguientes 3 días, sin poder dormir, sin poder moverse, sin siquiera poder derretir la nieve con la boca. Para el 10 de agosto, 4 días después del intento de llegar a la cima, el grupo tomó la decisión de que tenían que moverse, o de lo contrario quedarían congelados en el tiempo, igual que Julie. Pero durante esa espera de 3 días, otro alpinista, Alan Rouse, estaba casi inconsciente y delirando. Él no sabía la diferencia entre la realidad y los sueños, y los alpinistas sabían que era imposible llevárselo. Así que tomaron la decisión imposible de dejar a Alan atrás para que muriera de la misma manera que Julie. Los 5 alpinistas restantes partieron en la nieve cegadora y con una temperatura de menos 20 grados Fahrenheit, pero a unos cientos de metros de la tienda, 2 alpinistas más colapsaron y cayeron fuera del sendero. No pudieron ser reanimados. Uno de los alpinistas que iba al final del grupo, Dobroslava Wolf, simplemente dejó de moverse, congelada mientras estaba de pie. Cuando los alpinistas japoneses regresaron 1 año después, ella seguía congelada en el mismo lugar, aún aferrada a las cuerdas donde murió por el frío extremo. Ahora solo quedaban 2. Mientras la pareja luchaba contra las alucinaciones, Kurt y Willy Bauer lograron bajar hasta el campamento 3 a 24,000 pies, pero el campamento había desaparecido, arrasado por la tormenta. Esperaban encontrar agua y calor, pero solo hallaron suelo frío y duro, nada ni nadie que los recibiera. No tuvieron más opción que continuar hasta el campamento 2, antes de que el frío también acabara con sus vidas. Creo que es asombroso que Kurt y Willy hayan sobrevivido a todo y de alguna manera lograran regresar a salvo. Por supuesto, pagaron un precio muy alto. Cuando finalmente llegaron al campamento 2, a 21,000 pies, los demás alpinistas quedaron horrorizados por lo que vieron y escucharon. Ambos hombres tenían los dedos y la nariz negros. Ambos estaban completamente locos, delirando sobre agua, tormentas y cuerpos congelados, pero de alguna manera seguían vivos. Después de semanas de atención médica y varias amputaciones de dedos de manos y pies, ambos hombres vivieron para contar la espeluznante historia de lo que sucedió en el K2 ese verano, cuando la montaña decidió contraatacar. Sigamos de mal en peor. ¿Sabes que si vamos a hablar de tragedias en las montañas, tenemos que mencionar la montaña más alta del mundo, verdad? El monte Everest es de otra escala, con casi 4 veces más personas muertas en sus laderas que cualquier otra montaña del Himalaya. Pero hay un año 1996 que destaca sobre los demás. Cada año, docenas de personas llegan al campamento base bajo el Everest, a unos 17,000 pies de altura. En 2024 yo fui uno de ellos, y fue una de las experiencias más increíbles de mi vida. Verás a todos los alpinistas llegando en masa a Nepal de marzo a mayo, esperando tener la oportunidad de escalar hasta la cima del mundo. Pero las laderas están llenas de los cuerpos de personas que estuvieron en el campamento base esperando ser los afortunados. En 1996, 2 compañías de excursiones, Adventure Consultants y Mountain Madness, llevaban a 8 alpinistas cada una hasta la cima, y cada grupo tenía 8 o 9 sherpas nepaleses para cargar. Los tanques de oxígeno, las tiendas de campaña, las cuerdas y básicamente cualquier otra cosa que necesitas para no morir mientras intentas la escalada. Rob Hall y Scott Fisher eran los guías de expedición de las compañías. Tanto Rob como Scott conocían bien la montaña. Cada uno de ellos ya había guiado equipos hasta la cima antes. Conocían los senderos, conocían los peligros y estaban preparados para cualquier cosa que pudiera suceder. Pero este año, ni Scott ni Rob estaban preparados para lo que les esperaba en la cima. El 10 de mayo parecía que las condiciones eran casi perfectas para llegar a la cumbre. Había un cielo azul perfecto, sin nubes, ni siquiera un susurro de viento ese día. El grupo estaba entusiasmado cuando salió del campamento 4 a unos 25,900 pies esa mañana, sabiendo que tocarían la cima del mundo antes de volver a dormir. Pero aunque la cima estaba tentadoramente cerca, tanto Rob como Scott sabían que había muchos lugares donde algo podía salir mal, y ese día las cosas empezaron a salir mal de inmediato. Cuando el grupo partió, Scott y Rob notaron que sus sherpas aún no habían colocado las cuerdas para que los escaladores las usaran ese día, pero no debería ser un gran problema, ¿verdad? Fue solo 1 hora de retraso mientras los sherpas preparaban la ruta, pero a veces 1 hora es suficiente para que todo cambie. Luego llegaron al escalón Hillary, una famosa cresta a 8,800 metros sobre el suelo y a solo 20 minutos de la cima, pero es la parte más técnica y peligrosa de toda la escalada. A ambos lados de la cresta hay caídas de miles de metros y además resulta ser un cuello de botella, permitiendo pasar solo a un escalador a la vez. Así que si eres el último en la fila, podrías esperar horas mientras los escaladores delante de ti avanzan.
Todo el tiempo, la cima está justo fuera de alcance. En el escalón Hillary, el grupo tuvo que esperar, retrasados por personas que ya habían llegado a la cima y estaban bajando. Para ese momento, el día se les estaba escapando rápidamente. Normalmente, para llegar a la cima de manera segura y tener suficiente tiempo para regresar al campamento, tienes que alcanzar la cumbre y salir antes de las 2 p.m. Pero para cuando el embotellamiento en el escalón Hillary se despejó lo suficiente, ya eran las 3 p.m. Y fue entonces cuando empezó a caer una ligera nevada. Mientras algunos del grupo turístico siguieron hacia la cima, otros se vieron obligados a esperar a que el embotellamiento se despejara. Rob y algunos de su equipo sí lograron llegar a la cima, pero su celebración sería de corta duración. Cuando estás tan alto en la montaña, dicen que estás en lo que llaman la zona de la muerte. No tienes protección contra los elementos, la presión es demasiado baja y el oxígeno en el aire es demasiado escaso para sobrevivir. Si permaneces demasiado tiempo en la zona de la muerte, empiezas a alucinar. No puedes concentrarte. Luchas por conseguir suficiente aire para tu cuerpo y tu cerebro comienza a apagarse. En otras palabras, no es buena idea intentar una de las escaladas más complejas cuando tu cerebro se está muriendo. Los guías Rob y Scott sabían que ya se estaba haciendo demasiado tarde e intentaron convencer a sus clientes de regresar al campamento. Pero con la cima a solo unos minutos, muchos de los escaladores ignoraron a sus guías para seguir adelante hasta el final. A medida que la luz se desvanecía, Scott y Rob tuvieron que tomar decisiones de vida o muerte, pero no tenían idea de que también estarían decidiendo su propio destino. Uno de los clientes de Rob, Doug Hansen, llegó al escalón de Hillary después de que empezó a nevar. Rob intentó indicarle que bajara la montaña, pero Doug solo negó con la cabeza y señaló hacia la cima. Incluso sin palabras, estaba claro que nadie podía convencer a Doug de abandonar su sueño ese día. Doug ignoró a los Sherpas y guías y llegó a la cima del Everest después de las 4 p.m. Scott, mientras tanto, estaba bastante ocupado con sus propios clientes. Gracias a los retrasos y cuellos de botella, no llevó a su equipo a la cima hasta las 3:45, mucho después de la hora límite. Sin embargo, otros en el grupo notaron que Scott mostraba signos de mal de altura. Estaba perdiendo la concentración en el peor lugar de la montaña. No era su culpa que estuviera tomando decisiones inseguras. Su cerebro no podía pensar con claridad. No sé cómo interpretar las acciones de Rob y Scott ese día. ¿Fueron lo suficientemente valientes como para ayudar a sus clientes a llegar a la cima a pesar de una tormenta que se intensificaba tan tarde? ¿O fueron ingenuos? En cualquier caso, Rob seguía ayudando a su equipo a bajar de la cima. Para ese momento ya eran casi las 6 p.m. ¿Y esa ligera nevada que mencioné antes? Ahora es una tormenta de nieve en toda regla, con granizos de hielo golpeando a los escaladores a 70 millas por hora. Incluso con ropa gruesa de invierno, el viento les arrebataba el calor del cuerpo a los escaladores, bajando rápidamente su temperatura corporal y poniendo en riesgo sus órganos vitales. La visibilidad cayó a cero, y además de la nieve intensa, la visión de todos se volvió borrosa, porque el frío extremo encogió las venas de sus globos oculares. Parecía que todo estaba saliendo mal para todos en el Everest. El clima estaba en su contra, el tiempo estaba en su contra. Incluso sus propios cerebros estaban en su contra. Muchos escaladores del grupo se alejaron en la tormenta, completamente perdidos o fuera de sí por el frío y la altitud. Debido a la tormenta severa, los guías no tuvieron más opción que descender al campamento 4 y esperar que los escaladores perdidos encontraran el camino de regreso por sí mismos. Pero cuando la primera luz del sol brilló a la mañana siguiente, quedó claro lo que había sucedido la noche anterior. Doug, quien había ignorado a sus guías, simplemente estaba desaparecido. Hasta el día de hoy, el cuerpo de Doug nunca fue encontrado. Rob se despertó temprano el 11 de mayo y se dio cuenta de que no podía respirar bien. Se quitó la máscara y vio que su oxígeno limitado no pasaba a través de las gruesas capas de hielo que se habían formado. Rob arregló su máscara, pero para las 9 de la mañana sus propias manos, congeladas por el frío, eran inútiles para manejar las cuerdas y el equipo que necesitaba para bajar. En cambio, hizo una última llamada por radio a su esposa embarazada que lo esperaba en el campamento base. «Duerme bien, mi amor», le dijo a su esposa. «Por favor, no te preocupes demasiado». Eligieron un nombre para su hijo que aún no nacía, y luego él simplemente se quedó dormido. Y mientras dormía, se congeló donde estaba. Un equipo de rescate encontró su cuerpo un par de semanas después, junto con el equipo de filmación de IMAX, que estaba haciendo un documental sobre la experiencia. Pero la esposa de Rob insistió en que lo dejaran donde estaba. Es donde él siempre quiso estar. Cuando todo terminó, 8 personas habían muerto esa noche. O se congelaron bajo la nieve en algún lugar del sendero, o tal vez cayeron por las empinadas laderas del Everest en su intento de regresar a salvo. Muchos de los cuerpos nunca fueron recuperados después de esa noche mortal. ¿Qué haces cuando la montaña que intentas escalar sigue intentando matarte? Esta última historia espeluznante te sorprenderá lo mortal que realmente puede ser una montaña. Y francamente, esta es la historia que me da pesadillas, porque es la peor forma de morir que puedo imaginar. En 1936, 10 escaladores experimentados querían enfrentar uno de los últimos desafíos de los Alpes suizos. Había una razón por la que era el último desafío. Era la más difícil, la escalada más mortal de toda la cordillera, la cara norte de la montaña Eiger.
Además del Matterhorn, o la montaña Toblerone como quizá la conozcas, el Eiger es uno de los picos más reconocibles del país. La gente ya había alcanzado la cima 50 años antes, pero en 1936 nadie había logrado escalar la cara norte de la montaña, la pared asesina como solían llamarlo. Son 6.000 pies de roca pura resbaladiza por el hielo y llena de piedras sueltas, y si eso no fuera suficiente, siempre hay una avalancha o un deslizamiento de tierra listo para caer sobre ti. Soy un gran admirador de estos alpinistas, aunque a menudo me sorprende lo que motiva a las personas a llegar a estos extremos. Tal vez sea porque querían la medalla olímpica de escalada. Un par de alpinistas alemanes acababan de recibir la medalla por escalar el Matterhorn. Tal vez querían que sus nombres quedaran en los libros de récords, o tal vez el reto era demasiado tentador para ignorarlo. Pero era una tarea enorme y no algo que se debiera tomar a la ligera. Año tras año, los alpinistas hacían su mayor esfuerzo por escalar la montaña, todos sus 13.015 pies de altura. Y cada año, la montaña cobraba muchas vidas. En la comunidad de alpinistas había mucho debate sobre la mejor manera de escalarla. Si escalabas en verano, siempre existía el riesgo de las rocas que caían. Al menos el clima era mejor. Sin embargo, si escalabas en invierno, esas rocas estarían congeladas, pero entonces tenías que lidiar con tormentas de nieve y hielo helado. ¿Cómo decides? ¿Es este el momento adecuado para lanzar una moneda? Por la razón que sea, los alpinistas decidieron que el verano sería lo mejor, pero la tragedia los golpearía ese julio antes incluso de que comenzaran. En una escalada de entrenamiento, mientras probaban su equipo, uno de los miembros del equipo cayó y murió instantáneamente. Y luego el clima empeoró, casi como si la propia montaña les estuviera advirtiendo. Al principio, el equipo esperó unos días, pero después de que el clima no mejoró, 5 de los alpinistas se fueron a casa. Eso dejó a 2 alemanes y 2 austriacos. Eran Andreas Hinterstoiser, Willi Angerer, Eddie Rainier y Toni Kurz, todos de entre 23 y 27 años. Cada uno de ellos era un alpinista experto. Eran guías de montaña. Tenían todo el equipo más moderno, aunque quizá no tanta comida y agua como necesitaban. En cada mochila, los alpinistas llevaban docenas de mosquetones, cientos de pies de cuerda, pan, tocino y algunas sardinas. Creo que yo habría dejado las sardinas y habría llevado un poco más de cuerda, pero eso solo soy yo. El sábado 18 de julio, las nubes se despejaron y finalmente parecía que la escalada iba a comenzar, y el pequeño equipo de 4 alpinistas dio sus primeros pasos en la cara de la montaña a las 2 de la mañana. Abajo, en el pueblo de Alpiglen, al pie del Eiger, las multitudes apuntaban sus telescopios para ver al equipo escalar la pared asesina. Antes de que hubieran avanzado mucho, Andreas Hinterstoiser se soltó de su cuerda y cayó 36 metros después de un pequeño desprendimiento de rocas. Lo sorprendente es que Andreas no resultó herido. Creo que lo aún más sorprendente es que decidieron seguir adelante después de eso. En el segundo día de la escalada, al principio parecía que todo iba bien. Andreas había cruzado milagrosamente un gran hueco, usando un ingenioso mecanismo de cuerda, pero una vez que cruzaron, subieron la cuerda. Pero lo que no se dieron cuenta fue que ese sería su error fatal. Sin previo aviso, todo pasó de mal a peor. Cuando el equipo miró hacia arriba, vieron una lluvia de rocas cayendo hacia ellos, pero en la cara vertical de la pared norte no hay refugio. Una roca golpeó a Willi en el hombro, haciéndolo sangrar. Al principio no parecía tan grave, pero el equipo decidió descansar otra noche para ver cómo se sentía Willi en la mañana. Cuando los escaladores despertaron, la lesión de Willi era mucho peor de lo que pensaron al principio, así que decidieron rendirse y regresar por el acantilado. Pero pronto descubrieron que retirarse iba a ser mucho más difícil de lo que pensaban. No podían regresar por donde habían venido porque su cuerda ya no estaba. La habían recogido sin pensar que la necesitarían de nuevo. En cambio, se vieron obligados a arriesgarse y usar cuerdas para descender por el acantilado. Pero recuerda que esto es 1936 y no tienen todo el equipo sofisticado que los escaladores tienen hoy en día. Simplemente ataron cuerdas alrededor de sus cuerpos y usaron la fricción de la cuerda para bajar lentamente sus cuerpos por el borde del acantilado. No fue fácil. Las nubes bajas se habían congelado en la montaña, haciendo que cada superficie estuviera resbaladiza con una capa de hielo peligroso. Willi fue primero, pero no había suficiente cuerda para que él comenzara. Y fue entonces cuando Andreas cometió otro error fatal. Se desenganchó de la cuerda para darle más holgura a Willi. Pero justo cuando lo hizo, una avalancha masiva bajó por la cara del acantilado y arrastró a Andreas, haciéndolo caer cientos de pies hasta su muerte en las rocas de abajo. El resto del equipo no tuvo tiempo de reaccionar, ya que uno por uno la nieve que caía arrastró a los hombres montaña abajo. Willi cayó y se golpeó la cabeza contra una roca, muriendo instantáneamente. El peso de cientos de libras de nieve mojada inmovilizó a Eddie contra la pared de roca, jalándolo hacia abajo mientras su cuerda le quitaba todo el aire de los pulmones. Eddie murió en cuestión de segundos, aplastado hasta la muerte por su propio dispositivo de seguridad. Pero de alguna manera, Toni salió ileso de la avalancha, solo que ahora estaba varado al final de su cuerda, con sus amigos muertos colgando debajo de él. Y con las nubes cubriendo la vista, nadie abajo sabía de la tragedia que mató a 3 de sus amigos de un solo golpe. Con un peso muerto amenazando con arrastrarlo hacia abajo,
Tony tuvo que tomar la terrible decisión de cortar la cuerda debajo de él, haciendo que los cuerpos sin vida de Eddie y Willie cayeran al vacío bajo él. Después de 3 días, los que estaban en tierra empezaron a preocuparse. Nadie había visto al grupo en mucho tiempo. Los rescatistas decidieron averiguar, pero esta es la parte más loca de la historia, porque encontraron a Tony, todavía vivo, aún incapaz de moverse o de subir o bajar. Después de días en el clima helado, toda su mano y brazo se habían congelado por completo, y los rescatistas no podían subir hasta donde él estaba. En su lugar, le lanzaron una cuerda, la cual le tomó 3 horas atar, usando su mano congelada e inútil. Con esto, los rescatistas subieron, pero no fue suficiente. Llegaron a pocos metros del cuerpo de Tony. Uno de los rescatistas, estirándose al máximo, pudo tocar el pie de Tony con su piolet. Pero había un nudo grueso en la cuerda, un nudo lo suficientemente grande como para impedir que la cuerda pasara por el broche metálico en el equipo de Tony. Y como los rescatistas estaban colgando de esa cuerda, no podían simplemente desatar el nudo, estaban atrapados. Tony suplicaba ayuda, rogando a sus rescatistas que lo bajaran, pero los hombres no podían hacer nada más que ver cómo Tony perdía el conocimiento una y otra vez. Después de que Tony aceptó que no podían llegar hasta él, respiró por última vez y dijo: «Ya no puedo seguir». Tony perdió el conocimiento y murió, su cuerpo congelado trágicamente a solo unos pocos pies de ponerse a salvo. Sobrevivir a toda esa pesadilla solo para quedar colgando a unos pocos metros de la seguridad es increíblemente devastador. Es la historia que, personalmente, creo que es una de las formas más trágicas de morir. A los escaladores expertos les tomó algunos días más recuperar los cuerpos de los 4 hombres, y en honor a Andreas, nombraron una sección de la escalada como la Travesía Hinterstoiser. 2 años después, la cara norte finalmente sería conquistada, pero la tragedia es lo único que todos recuerdan sobre la pared asesina de la montaña Eiger. Dicen que cada cadáver que yace en las laderas de las montañas alrededor del mundo alguna vez fue un soñador motivado. Tengo que preguntarme si perseguir tus sueños significa que a veces podrías estar persiguiendo una pesadilla. ¿Quieres apoyar el canal? Únete para obtener beneficios exclusivos. Gracias por ver y nos vemos en el próximo. Sé valiente y vive con coraje.